aprender a desaprender, pero al mismo tiempo ser consciente que esto es como un juego de truco de alguna manera, y es saber en qué momento mentir en el sentido de ocultar en relación a lo que se espera de la modernidad que ese estudiante haga. Es decir, es un poco advertirle que están en una sociedad donde hay que tener éxito, pero al mismo tiempo advertirles que sean críticos sobre esa situación de éxito que la universidad tiene. Pues ya en su vida harán lo que quieran. Entonces, para mí, dentro de la institución, en este momento, no es descolonizar la universidad, descolonizar el currículo. Estos son enunciados de gente que no entiende muy bien de qué se trata y pareciera que estos grandes enunciados van a lograr algo. No, la cuestión es hacer trabajo descolonial en la universidad, hacer trabajo descolonial en el museo, hacer trabajo decolonial en la iglesia, y esto es la teología de la liberación, esto es lo que han hecho. Yo me acuerdo de una conferencia en México hace varios años, había 2.500 personas, lo empezaron a criticar, y le dijeron, pero si usted critica a la iglesia, ¿por qué no se va? Dice, pero si yo me voy, no podría estar haciendo las críticas que le estoy haciendo. Entonces, este tipo de conciencia, digamos así, es muy importante en el trabajo de la institución. Y otra cosa es esta, la institución nos usa, nos da un puesto, nos da un título, nos da un salario, pero nosotros tenemos que saber cuándo usar y cómo usar la universidad. No solamente ser usado, si estamos en este juego, o si no, bueno, renunciar y hacer otro tipo de cosas. Pero ser usado y usar van juntos. Y bueno, esto yo creo que estamos usando la universidad para elevar una serie de cuestiones que la universidad, la administración, no sé qué dice el director aquí, pero la administración, el rector, el presidente, etc. Los directores de institutos son otra cosa, los chairman de departamento. En la Universidad Argentina eso es más complejo, porque es un cargo selectivo, hay una dimensión política muy presente. Ya, exacto. Hay disputas permanentemente y hasta explícitas. Sí. O sea, uno puede armar también esa respuesta, ese posicionamiento en términos políticos, no solamente individuales. Eso también es muy interesante. No, claro, exactamente. Entonces tenemos, es decir, precisamente esto, es decir, como administradores tenemos una función. Y como profesores que no somos, cuando dejamos de ser administradores, pasamos a profesores, tenemos otra los administradores somos profesores. Bueno, pero una cosa es el discurso del profesor, una cosa es el discurso del administrador. Y ahí está difícil. Esa es la lógica clasificadora que a veces acá uno se disputa. Ok, pero ahí están los problemas de este tipo de cuestiones en la institución. Porque si no tuviéramos haciendo estas preguntas, no habría problema. No habría problema y no habría preguntas. No habría preguntas y no hay problema. Entonces, esto es uno en la institución, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? La otra es nosotras mismas, crear otras instituciones de educación. Bueno, hace 14 años con Rolando Vázquez creamos la Escuela de Colonial de Verano en Holanda. Y son 3 semanas. Y ahí no se clasifica. Ahí, bueno, les puedo contar las tareas que hacemos, etcétera, y al final se da un diploma, pero nadie lleva una clasificación. Y la gente que va porque sabe qué es lo que va a pasar. Que no le vamos a enseñar, sino que creamos un ambiente de conversación y ellos y ellas aprenden en las clases, pero aprenden más aún entre ellos y ellas. Cuando empiezan a formar grupos, los fines de semana, después de las clases, etc. Entonces, son como 24 horas durante 3 semanas donde la gente está constantemente pensando en términos de colonialidad y luego recibe el diploma. Y la tercera instancia es prestar atención a lo que están haciendo, por ejemplo, los indígenas. Es decir,
la pluriversidad Amauta Iwasi, no sé si están familiarizados con ella. Es una larga historia que empezó en Ecuador en 1987, porque se reformó la Constitución y entonces los indígenas podían ir a la universidad. Hasta ese momento no podían ir a la universidad. Pero los indígenas hicieron una cosa muy distinta, crearon su propia, apelaron al Ministerio de Educación para crear su propia universidad, le llamaban universidad. Después de muchos líos se la aceptaron. Pero entonces crearon un currículo. Pero el currículo no tenía absolutamente nada que ver con Grecia, Roma, Kant, etc. El currículo estaba basado en la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es lo que había modelado el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era la división de la organización comunal inca en 4 suyos, pero esos 4 suyos venían de la Cruz del Sur. Algo que no se podría hacer en el norte, porque la Cruz del Sur no se ve en el norte. Entonces Amauta Iwasi crea un currículo modelado sobre la cruz del Sur. Y son cuatro secciones, todas interrelacionadas. Una es conocimiento, otra es gobierno, otra es agricultura, no me acuerdo exactamente cómo, tienen nombres indígenas. Pero cada estudiante, digamos, que se especializa en uno de los ámbitos, tiene que conocer todos los otros. Porque todo está relacionado. No se puede hacer agricultura sin saber de economía, sin saber de organización social, sin saber de cuestiones, digamos, de la vida del vivir humano, etc. Y todo eso tiene un centro, como el Tahuantinsuyo tenía un centro que era el Cusco. Y ese centro se llama Causay. Y ustedes quizás oyeron hablar de Sumac Causay. ¿Y qué quiere decir Sumac Causay? Sumac quiere decir plenitud, vida plena, plenitud, equilibrio, etc. Y Causay quiere decir vida. ¿Sí? Sumac Causay es la búsqueda de una vida plena, no una vida de desarrollo y de tener más. Eso se ha discutido bastante. Pero resulta que Causay quiere decir también sabiduría. Entonces el centro está ocupado por sabiduría y vivir, pues es el saber para la vida. Entonces, esta es otra forma, porque cuando ellos crearon la universidad, el Estado le dijo, pero ¿para qué quiere una universidad si ustedes pueden venir a la nuestra ahora con la nueva Constitución? Y le dijeron, no, ustedes vienen a la nuestra. Porque es una universidad creada, dirigida por los indígenas, con colaboración de los indígenas, para todo Ecuador, no solamente para los indígenas. En Colombia, en Antioquia, Avalio Green está haciendo un trabajo espectacular. Si ustedes ponen Avalio Green y que les interesa, ponen Avalio Green en el Google y les salen varias entrevistas, conferencias, etc. Pero es un poco saber, y a él le propuso a la universidad que creara un departamento de estudios indígenas. Y él dijo, no, yo lo que voy a hacer, voy a trabajar con la universidad, pero la universidad tiene que ir a los pueblos, no los chicos venir a la universidad. Entonces creó una serie de núcleos en distintas partes donde se reúnen temporalmente los estudiantes para el aprendizaje. Pero ese aprendizaje, ¿qué es? Es un aprendizaje de la memoria, de las lenguas, de la forma de vida, de la cosmogonía, de la filosofía indígena. También de la occidental, porque es necesaria. Tiene que aprenderlo, ¿no? Pero en ese caso, la modernidad occidental es subsumida en la cosmología indígena. Es decir, es una apropiación de Occidente por parte de los indígenas, así como hizo Occidente con muchas otras cosas, ¿no? Se apropió. Entonces, estos son 3 casos donde podemos ir pensando la cuestión de la educación fuera de los límites de la institución escolar y de la universidad. Lo cual no quiere decir que tengamos que dejar la universidad, porque la universidad nos da una serie de posibilidades.
o sea, de la modernidad, colonialidad en la escuela de hoy, ¿no? Entonces, como estaban separando educación de la escuela, yo dije, bueno, más allá de la institución, ¿no? ¿Dónde vemos los vestigios de la modernidad y colonialidad? Estaba pensando en relación a lo que ustedes decían. Digo, bueno, en los métodos de enseñanza de los mismos docentes, en cómo enseñamos. O sea, lo pensé por ese lado, por justamente un trabajo que hice el año pasado, así de investigación, donde hablaba con distintos docentes y decía, ¿cómo van a cambiar las cosas? Había dicho una chica, si seguimos enseñando de la misma manera que hace 50 años. No digo que sea así. Pero después con lo que decía por acá, estaba diciendo lo de modificar el currículum, que no era necesario descolonizar el currículum. Entonces yo me quedé pensando y digo, ¿hasta qué punto, no? Porque, a ver, espera que me ordene un poco, pero, digamos, si vos sos docente, los docentes los docentes operarios, ¿no? No que vos te decolonizaste. ¿Cómo voy a, en la práctica, como usted planteaba, decolonizar en la práctica, que es la alternativa, ¿no? Si no lo sé. Entonces, como que el docente se vería ante esa traba al no tener, o sea, yo tengo el diseño curricular así, y si yo no sé cómo aplicarlo, ¿cómo hago? ¿Cómo decolonizo en la práctica si no me decolonizo? Por ejemplo, ¿no? Habiendo tantos docentes. Entonces como que me queda esa duda y digo, me parece que igual, como que tengo como esa hipótesis, me parece que sí habría que decolonizar un poco también el currículum, porque si solo vemos, por ejemplo, en filosofía, autores como Kant, Aristóteles, y no empezamos como a incluir un poco ya mismo en el currículum perspectiva de género, perspectiva decolonial en las mismas materias que se dictan, yo digo en la universidad, ¿no? Como que cuesta también, siempre estamos sometidos a verlos, o lo hacemos participativamente por verlo en otras materias, pero no, si yo hago solo filosofía antigua, no lo veo. Entonces es como que, bueno, quería compartir eso, que me había parecido como... No, yo no dije que no es necesario decolonizar el currículum. Yo dije que no es posible. No es posible decolonizar la universidad. Porque son instituciones muy de larga tradición y en este momento están enganchadas con el Estado, están enganchadas con la economía, están enganchadas con las corporaciones. Es decir, no es posible decolonizar ni la universidad ni el currículum. Pero sí se puede hacer un trabajo descolonizador en el sistema universitario. Y eso es lo que lo podemos hacer, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras clases y además con colegas que tienen, porque una vez que somos profesores, no sé aquí, pero tenemos libertad para organizar nuestras materias. Entonces ahí es donde yo puedo introducir problemas, bibliografía, material que no están en las estructuras canónicas de las disciplinas. Este trabajo descolonizador en la universidad a través del currículum es muy importante, es necesario y es posible. Y por otra parte yo diría que cuando hablamos de descolonizar el currículum y la universidad, queremos tener la torta y comerla, porque queremos descolonizar la universidad para que la universidad siga. Queremos descolonizar el currículum porque queremos tener el currículum. Entonces salirse de este juego, ¿no? Entonces yo veo que el trabajo decolonial en el currículum y en la universidad empieza a crear cracks, como dice Catherine Watts, ¿no? Empieza a crear ranuras, y a partir de esas ranuras empiezan a aparecer, como decía Martínez Estrada, ¿no? Es decir, los yuyos de la pampa que salían por debajo del cemento, ¿no? El cemento no podía contener esa barbaridad. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Voy a traer, permiso, ¿no? Sí. La resonancia, lo que me resonó un poco, justamente la metáfora Estrada, yo la entendí un poco más por lo que uno, ¿no? De pensar la universidad y la escuela genealógicamente.
también darle una oportunidad a analizarla rizomáticamente. ¿A quién? A analizarla o comprenderla rizomáticamente. Ya. No tanto en su profundidad, su origen, o rastreando su moldura colonial, en todo caso, ¿no? Inclusive medieval, corporativa, etcétera, etcétera, sino también en su anchura, como la pampa. que trataba de ir de entrada. En el sentido de que no para hacer una radiografía de la universidad, pero sí también para tener cierta capacidad de percepción, cierta sensibilidad, para capturar los trabajos decoloniales que sí se hacen en la universidad y que sí se hacen en la escuela, más allá de la frontera que delimita la genealogía. Es decir, yo creo que hay excesos vitales en la escuela y la universidad, sobre todo cuando no está tan estructurada como la universidad, como parte de la Universidad Argentina, es bastante parecida y bastante diferente al resto de las universidades por esta cuarta dimensión, algunos lo llaman función, ¿no? Creo que en la vida universitaria argentina son 4 las dimensiones que permiten enseñar, comprender la forma y resignifican todas: formación, investigación, extensión y participación política. Es medular y central en la vida universitaria argentina, que también, como genera la política, ensancha un poco más las posibilidades de experimentaciones, no sé si de coloniales, pero sí de otra índole, ¿no? Esa posibilidad de verlo, de comprenderlo un poco más en su anchura, en sus ramificaciones y en esos excesos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy nítido en la experiencia colombiana, también con la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, donde sindicatos, fundamentalmente universidad, movimientos colectivos autoorganizados organizan una gran movilización pedagógica e intelectual que muestra 32, 33